Saludamos antes al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, que es el invitado hoy en La Noche en 24. Señor Cantó, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenido a La Noche en 24 horas. Bueno, terrible esa noticia que acabamos de conocer, ¿no? El fútbol, que derive el fútbol en un incidente de estas características y ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que es una desgracia, hay que trasladar el pésame a toda la familia y a los amigos y también a toda la ciudadanía, que creo que estará conmocionada por algo como esto. Ya se venía avisando de que era un partido de riesgo. Es una afición la que nos visitaba, conocida por su peligrosidad, no toda la afición, sino estos grupos en concreto, y yo lamento mucho lo que ha sucedido. Otra noticia también luctuosa se conocía a primera hora de la mañana, señor Cantó, y es la desaparición de uno de los más grandes humoristas de nuestro país. Una noticia muy triste también, porque yo creo que Forges formaba parte de la vida personal y de la vida diaria de todos los españoles, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que además Forges, con esa sutileza, con esa forma amable pero también muy certera y muy dando en el blanco, era una persona que nos arrancaba todos los días una sonrisa y que además tenía para todo el mundo, porque Forges se acordaba siempre de los más desfavorecidos, Haití, recordaba a los pensionistas, recordaba a las mujeres, a las amas de casa, incluso con nosotros, con los actores, también tuvo muchos guiños. Y luego además debo decir que en mi trabajo del Congreso pude establecer relación con él, porque en un par de ocasiones vino, en concreto para hablar de aquello que tenía que ver con los escritores que estaban jubilados y si podían o no seguir trabajando y cobrando. En fin, era una persona muy comprometida y muy dispuesta a enfangarse y a trabajar por los demás. Yo me he levantado, lo he leído enseguida, temprano esta mañana, y la verdad es que me he puesto bastante triste. Bueno, se metía mucho con los actores o en el mundillo de los actores, pero también con los... Se metía, no quiero decir que hablaba de muchos grupos. Me refiero que entraba en ese mundo del arte, pero también en el de los políticos, ¿eh? Muchísimo. No se libraban los políticos. Muchísimo. Sí. Bueno, la desaparición de Forges, otra noticia triste en este día, que empezó muy mal con la noticia de la muerte de Forges y termina también muy mal por esa última hora que les acabamos de dar. Bueno, vayamos a lo ocurrido hoy en el Senado, señor Cantó. Usted no es senador, pero ha estado en el Senado, porque allí en la comisión que se constituyó en la Cámara Alta para investigar las finanzas, las cuentas del grueso de los partidos que tienen representación parlamentaria, pues ha habido más que palabras entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué es lo que les pasa a Partido Popular y Ciudadanos en estos últimos días, semanas, que no pasa un día que no haya un enganchón político importante? No ha habido ningún enganchón, lo que pasa es que yo creo que ellos... Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Creo que quieren explotar un poco el victimismo. Nada, Víctor, que no sucedan habitualmente en el Congreso o en el Senado, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que el Partido Popular, aprovechando que tiene allí una mayoría absoluta, está utilizando el Senado como su propio chiringuito para intentar, y eso es evidente porque además ningún partido político de todo el arco parlamentario le ha seguido y ni siquiera está presente ni interroga a nuestro tesorero ni hoy ni el día anterior, intenta montar ahí un chiringuito para un poco despistar o cambiar la mirada y que no se note tanto lo que sí que sucede en el Congreso. Y yo creo que para un partido como el mío, que no tiene ni un solo caso de corrupción en toda su historia, que tiene un 10 en transparencia, que de repente le intenta dar lecciones el peso pesado de la corrupción, ¿no? Que tiene 900 cargos públicos imputados, que todos sus tesoreros están imputados, que ya uno no recuerda todos los nombres de todas las tramas delictivas en las que se ha visto involucrado, que la propia UCO ha dicho que era una organización criminal, que tiene que sacar a los suyos a veces de la cárcel o por medio de videoconferencia para que puedan estar con nosotros en el Congreso de los Diputados, pues hombre, es cuanto menos chocante. Pero estamos satisfechos con lo que ha pasado hoy en el Senado. Hemos dado las explicaciones. El Tribunal de Cuentas simplemente nos hizo unas recomendaciones que el mismo presidente del Tribunal de Cuentas reconoce que ya están atendidas, y ya les hemos dicho que no tenemos ningún problema en acudir cuantas veces haga falta para aclarar, o a lo mejor que quieren aprender de cómo se hacen bien las cosas, todo lo que ellos consideren. Bueno, para que nuestros espectadores tengan todos los datos respecto a lo ocurrido esta tarde en el Senado, comparecía en esta comisión de la que hemos hablado el secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, y el momento más tenso se ha producido cuando Cuadrado se defendía de los ataques del senador que le interpelaba, de Luis Aznar, del Partido Popular, y
zanjaba la cuestión como podía la presidenta de la comisión, que es Rosa Binder. Ustedes están queriendo, como le he dicho, ensuciar el nombre de Ciudadanos. Y ya se lo he dicho, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Ustedes están intentando hacer esto y no lo van a conseguir. Por favor. Señor Cuadrado, ¿lo puede retirar, por favor? Creo que no he faltado respeto a nadie. El senador Aznar. ¿He faltado respeto? Ha dicho una cosa muy grave. ¿Sí? Que estamos intentando manchar el nombre de Ciudadanos. Sí, claro, cuando ustedes dicen cosas que no son ciertas, pues lo está intentando manchar. El señor Cuadrado, es que está claro. Si mantiene usted eso y va a quedar en el diario de sesiones, a partir de ahora... ¿Me está amenazando, señor? No, a partir de ahora vamos a hablar... ¿Me está amenazando? No sé. Nadie amenaza a nadie. Vale, es como dicen, a partir de ahora... Pero a partir de ahora vamos a saber... Bueno, dice usted que esto ocurre a menudo en el Parlamento, pero no, en fin, demuestra que hay dos grupos políticos que están a la gresca, ¿no? No, a la gresca no. Yo siempre repito que parece mentira que el Partido Popular se ponga tan agresivo con nosotros cuando somos el único partido que le está apoyando y que ha permitido que el señor Rajoy sea el presidente del gobierno. A mí me sorprende. Y yo siempre digo que hay algunas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo con el Partido Popular, aunque en otros acuerdos se salgan y acaba de ocurrir, ¿no? Y llegaremos a acuerdos para aprobar unos presupuestos, si apartan imputados, si igualan los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas, si crean el permiso de paternidad ampliado como nosotros queremos, escuelas de 0 a 3, en fin, bajada de impuestos para la clase media, pero han de retirar a los imputados. Es decir, únicamente les pedimos que cumplan con lo que han firmado, porque es que ellos lo han firmado en un acuerdo. Y luego, bueno, hay otras cosas en las que no nos podremos poner de acuerdo nunca. Es muy complicado hablar de corrupción con el Partido Popular, de todo lo que se debe hacer en este país para que las cosas no se repitan. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque soy el presidente de la Comisión por la Regeneración Democrática y Lucha contra la Corrupción, y yo veo a diario como cuesta y como el Partido Popular arrastra los pies cuando se trata de crear mecanismos, que yo creo que es lo fundamental, crear leyes para que todo esto no se repita, ¿no? ¿Es ahora mismo Ciudadanos el principal partido de la oposición en el Parlamento? Bueno, depende de lo que uno entienda por el principal partido de la oposición. Si a mí me pregunta usted si creo que es el que está haciendo lo que realmente necesita nuestro país, sí. En intensidad parlamentaria lo es, lo acabamos de comprobar. Bueno, no paramos de trabajar. Estamos metidos en esto, pero en muchas otras cosas más. Lamentablemente el bipartidismo, el Partido Popular y el PSOE siguen poniéndose de acuerdo para bloquear cosas muy importantes en nuestro país. Hemos tenido que salir de un acuerdo que ellos quieren pastelear para seguir sin despolitizar la justicia. Ahí no nos van a encontrar. Hemos tenido que presentar unas medidas también para que el fiscal general del Estado sea del Estado, de todos los españoles y no del partido que gobierna, y no nos han querido apoyar, y seguimos intentando, pero no hay manera, y por eso nos hemos salido, que hagan que la ley electoral sea proporcional y el voto de unos ciudadanos valga lo mismo que el de otros independientemente de donde residan, y ni el Partido Popular ni el PSOE lo quieren cambiar. Yo creo que todo ese trabajo sí que nos hace el principal partido de la oposición, pero no del PP, sino del bipartidismo, ¿no? En la reunión que hubo ayer, en concreto en este asunto de la ley electoral, la reforma que plantea Ciudadanos con Podemos, la sensación que ha quedado es que el Partido Popular quiere a cambio también, o por lo menos que se discuta, una propuesta que ellos tienen, y es que gobiernen los ayuntamientos la lista más votada. ¿Ciudadanos se opondría a eso? No, nosotros... ¿O a una doble vuelta o un sistema parecido? No, nosotros estaríamos dispuestos a hablar de todo ese tipo de mecanismos, pero claro, si lo que es principal... Todo el mundo, cuando entiende que hay un problema con la ley electoral, entiende que el problema fundamental es que los votos de unos españoles no valgan lo mismo que otros. Entonces, claro, si no quieren hablar de eso, que creo que es lo fundamental, es muy complicado bajar luego a los detalles de otras cosas. Nosotros también defendemos que haya un mailing único en el que un ciudadano, en vez de recibir 3 o 4 o 5 sobres distintos de cada partido, reciba toda la información en una, para que ahorremos millones de euros. Nosotros queremos desbloquear las listas, nosotros queremos acabar con el voto rogado que impusieron el Partido Popular, el PSOE y los nacionalistas. Todo eso también lo queremos hacer, pero claro, lo fundamental, el principal problema de nuestra ley electoral es que no es proporcional, y eso nos ha llevado a muchos problemas en nuestro país. Eso ha sido lo que ha causado, por ejemplo, que los nacionalistas tengan el peso que tengan hoy en día y que hayan hecho
que se hayan convertido en los que, digamos, han forzado al Partido Popular o al Partido Socialista a llegar a acuerdos que yo creo que han sido negativos para nuestro país. Otro de los capítulos del día. Hoy hemos visto a miles de pensionistas en el Congreso exigir que la revalorización de las pensiones vuelva a adecuarse a la subida del coste de la vida, al IPC, a los precios al consumo, y que de alguna manera se dé marcha atrás en la reforma que se hizo hace algunos años para adecuarla un poco a la situación de la caja de la Seguridad Social. Siempre subirán un 0,25% las pensiones como mínimo, que es lo que ha ocurrido este año, pero nunca menos, pero lógicamente eso no es, puede ir perdiendo capacidad adquisitiva por parte de los pensionistas porque bueno, pues los precios suben muy por encima de las pensiones. Yo fíjese, creo que en esto es importante volver a algo que creo que se hizo en su día y se ha perdido, y es garantizar que haya un pacto, como el Pacto de Toledo, en el que todos los partidos hagan un ejercicio de responsabilidad, no hagan demagogia con este tema y lleguen a un acuerdo para garantizarlo. El Partido Socialista las congeló, el Partido Popular, después de decir que eso era inaudito y que no había que hacerlo, las sube solo el 0,25, pero lo cierto es que el problema es mucho más profundo que ese, y si no hacemos un cambio para pelear contra la precarización del empleo de nuestro país y que por lo tanto pueda haber más dinero en la caja y entre todos podamos hacer que haya más dinero a repartir, eso no se va a poder arreglar de ninguna forma. Y esa es otra escena en la que nos encontramos continuamente con problemas con el bipartidismo. Ninguno de ellos dos quieren hacer algo realmente profundo para modernizar el país, para cambiar los contratos que hoy en día son todos precarios, de muy poca duración y de muy poco dinero, y nosotros en eso también es otro de los ejes en los que estamos peleando en el Congreso. Hombre, lo ideal sería que hubiera un gran acuerdo de Estado, que continuara el Pacto de Toledo, pero nos da la sensación de que las posiciones de los diferentes partidos están muy lejanas a un acuerdo, por lo menos en las declaraciones que hay que escuchar, ¿no? Bueno, yo en vez de quedarme con las declaraciones, me quedo con lo que se va haciendo en esa comisión. Espero que en un tema tan importante como esto, porque además es que hay que reconocer y hay que recordar que el tema de nuestros mayores es un tema especialmente sensible por varias razones. Primero, porque merecen que se les trate bien y merecen que se les devuelva todo lo que han trabajado. Pero a mí me gusta siempre recordar que los mayores en la época de crisis han sido los que han sostenido a muchísima gente que ha pasado por grandísimas dificultades. Y creo que es de justicia que entre todos llevemos a buen puerto ese pacto de Estado y huyamos de cualquier tentación de hacer enfrentamiento político con un tema tan importante como este. Bueno, enseguida continuamos nuestra conversación. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, ya en compañía de mis colegas que seguro que le quieren formular alguna pregunta. Vamos a continuar nuestra entrevista con Toni Cantó, el diputado de Ciudadanos. Pedro, ahora es vuestro turno. Vuestras preguntas. Buenas noches, señor Cantó. Le preguntaba antes, Víctor, por el tema de las pensiones y ha dado una respuesta, bueno, yo creo que parece un poco fácil. ¿Cree que cuando les llegue el momento de gobernar o de decirle a la gente que les vote, como ahora parece ser que les van bien los vientos de las encuestas, le van a poder decir a la cara a los pensionistas que van a cobrar realmente menos o que va a haber realmente problemas para cobrar las pensiones? Porque está muy bien decir, todos evidentemente creemos que deben cobrar más, que han trabajado mucho, que merecen mucho más de lo que tienen, pero todos sabemos que eso va a ser imposible. Yo ya le digo que lo que creo que hay que hacer es tratarles con respeto, no mentirles, no decir, como decía el señor Mariano Rajoy, que no iba a hacer lo que luego ha hecho, o como hace el Partido Socialista ahora, que no hay que hacer lo que él hizo, y creo que todo lo que se diga que no pase por un pacto de Estado y por cambiar el modelo sobre todo de contratación y el modelo de creación de empleo de nuestro país, no va a ir a ningún lado. Pero yo creo que en este tema hay que alejarse de titulares y hay que alejarse sobre todo de utilizar un tema tan importante como este para dar batalla política y golpes al otro partido. Yo creo que el Pacto de Toledo fue uno de esos aciertos que tuvo nuestra clase política, se ha mantenido durante mucho tiempo, y si bien es cierto que ahora estamos en una época en la que hay mucho golpe político en temas importantes, yo espero que este se sepa apartar con un poquito de responsabilidad y no se utilice para atizarnos los unos a los otros. Victoria, tu pregunta. A ver, ¿por qué no apoyan la huelga del día 8 de marzo de
de las mujeres, porque dice Inés Arrimadas que es porque se reivindica el anticapitalismo. ¿No cree usted que las mujeres, con el tema de la brecha salarial y la violencia de género, tienen razones más que fundadas al margen de anticapitalismos como para hacer una huelga? Sí, pero yo conozco a de hecho, una inmensa mayoría de mujeres que no son anticapitalistas. Yo creo que aquí el problema es que un partido político, en este caso Podemos, que además suele pelear mucho para levantar esta bandera con el Partido Socialista, que siempre parece muy obsesionado por hacer, o por que parezca que solo son ellos los que la enarbolan, han hecho una huelga en la que no han tenido ningún interés de unir a todo el colectivo de las mujeres, sino todo lo contrario. Cuando tú pones al lado de huelga anticapitalista, está claro que estás echando a una parte muy importante de las mujeres, yo creo que mayoritaria, de la huelga, del acuerdo, y por lo tanto no estás haciendo una huelga para luchar por las mujeres. Estás haciendo una huelga o estás haciendo un acto político para conseguir visibilidad en un momento en el que tienes dificultad. Sí, pero señor Cantó, la huelga la hacen las mujeres, no la hace Podemos ni el PSOE. La hacen las mujeres. Entonces, por el hecho de que la apoye otro partido... No, yo me refiero a que todas las movilizaciones, por lo menos a las que yo he llegado, y todos los discursos que he visto en el Congreso de los Diputados, tenían esa visión sesgada del colectivo, y siempre con el tema anticapitalista, etcétera, etcétera. A mí me parece que desde un principio se ha ido no a algo en lo que se genere una unión y en lo que se pelee por algo, que yo creo que es necesario que se siga peleando. Hay mucho trabajo por hacer en todo el tema de brecha, violencia de género, igualdad, etcétera, etcétera, pero no creo que haya habido una voluntad, sinceramente lo digo porque así lo creo, de unir, sino todo lo contrario. Y a mí me parece que este es otro tema en el que también utilizarlo para atizarse entre grupos políticos es una irresponsabilidad. Antonio. Sí, yo quería saber hasta qué punto va en serio la amenaza de no aprobar los presupuestos generales del Estado si el PP no despide a Pilar Barreiro. Bueno, es que no es si el PP no despide a Pilar Barreiro, es si el PP no cumple con su palabra. Yo no puedo cumplir un pacto o no puedo hacer cumplir un contrato o un pacto con alguien que falta su palabra. Vamos a ver, nadie obligó al señor Rajoy a firmar un acuerdo en el que entre muchos otros puntos estaba el de apartar a los imputados. No es la primera vez que nos sucede. Yo creo que acabará solucionándose el tema. En Murcia acabará solucionándose el tema en cuanto a que ellos acabarán cumpliendo, espero. En Murcia sucedió, al Partido Popular le costó un montón apartar al presidente de Murcia. Nos tiramos meses, creo yo, recordar, hasta que finalmente reconocieron que tenían que hacerlo y cumplieron con un pacto que, de nuevo, como este, nadie les obligó a firmar. Si ellos quieren llegar a un acuerdo con nosotros, ya saben que hay un par de cosas que para nosotros son fundamentales. Una es proseguir en la modernización de este país, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, pero otra para nosotros, condición sine qua non, es la regeneración democrática. Queremos imputados fuera. Y luego queremos que se trabaje para legislar para que todas estas cosas no suceden, aforamientos fuera y luego cambios como estamos intentando llevar a cabo en el Congreso para cambiar la legislación y que no vuelva a suceder. Pues sí, parece que hay mucha desproporción, ¿no?, entre el horizonte judicial de una determinada senadora y nada menos que la aprobación de los presupuestos generales del Estado. O sea, bueno, no es la única cosa. Nosotros hemos pedido más cosas aparte de esa. Una de ellas, y quizá la más conocida, era la equiparación salarial de policías nacionales, guardias civiles con policías autonómicas. Había más medidas que se ponían, que tenían que ver con bajadas de impuestos de clase media, con guarderías de 0 a 3, un tema de igualdad, de conciliación para nosotros fundamental, de aumento de permisos de paternidad, que también para nosotros es un tema fundamental. La pregunta, yo creo que a quien hay que dirigírsela es al señor Rajoy. ¿Usted quiere paralizar todo esto solo por proteger a un corrupto? Carmen, sí, tu pregunta. Yo quiero volver al no enganchón o al pretendido no enganchón del Senado, que me ha parecido muy llamativo. A ver, yo puedo estar de acuerdo con ustedes, de hecho lo estoy, en ese análisis según el cual la comisión que el PP abrió en el Senado es una réplica cómoda para el propio partido del Gobierno de esa otra comisión que se lleva a cabo en el Congreso y en el que el PP es literalmente zumbado
de manera justificada, por otra parte. El otro día vi como usted le hacía un interrogatorio de lo más interesante iba a decir el Bigotes, pero no quiero decirlo. Es que me sale así. Álvaro Pérez, perdón. Vale, pero dicho esto, a mí se me ocurre yo tengo tres preguntas, tres dudas. Pese a ese análisis, ¿tiene justificación que Ciudadanos no participe en esa comisión del Senado de la misma manera que el PP participa en la comisión que no le gusta del Congreso? Segunda cuestión, bueno, ni Ciudadanos ni los demás partidos, porque es un bloqueo a una comisión que está abierta por el partido mayoritario de la Cámara. Me parece que es un bloqueo inaceptable, me parece, no sé, puede contestarme eso, o si quiere ya le digo de corrido las otras tres. La otra cuestión, ¿le parece justificable la actitud que tiene el gerente de Ciudadanos ante un parlamentario que es el representante de la soberanía, que le está preguntando por unas cuestiones a las que él contesta replicando seriamente y de manera bastante poco respetuosa con ese parlamentario? ¿Es necesario ese tono? Y en tercer lugar, yendo al fondo del asunto, estando de acuerdo con ustedes en que lo que ha advertido el Tribunal de Cuentas no es un delito en las prácticas contables de Ciudadanos, sino lo que hoy mismo han dicho las consejeras, un vacío legal, ¿a usted le parece justificable que Ciudadanos haya hecho esa práctica que consiste en detraer fondos de los grupos municipales para el partido sin mediar ni siquiera facturas por asesoramiento ni nada? Y es una práctica que el Tribunal de Cuentas, el propio Tribunal de Cuentas ya dijo en 2001 que estaba mal hacerlo, se recomendó no hacerlo. A ver si soy capaz de A lo mejor son demasiadas empiezo por la última. Lo que llamamos pregunta racimo. Sí, pregunta racimo. Bueno, vacío legal, luego no hay nada en contra del tema. No hay delito, pero no es una buena práctica. ¿Practicado por todos los partidos? Sí, pero ha sido Ciudadanos, en este caso, la que ha sido reprendida por el Tribunal de Cuentas. Sí, pero porque presentamos unas cuentas que nadie más ha presentado en ese año. Somos los únicos que presentamos presentamos unas cuentas municipales que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista presentaron. El propio presidente del Tribunal de Cuentas reconoce que nos ha hecho unas recomendaciones que nosotros ya hemos atendido en otro orden de cosas. Yo creo que el problema de base es que el Partido Popular utiliza el Senado, donde tiene una mayoría absoluta, como un chiringuito en el que poder hacer algo con lo que intenta Pero ese distraer. Es un argumento como el de que la oposición utiliza el Congreso como un chiringuito contra el PP. Es que eso es lo de menos. Pero lo que importa es si lo que se discute ahí es interesante o no. Sí, el partido de los 900 imputados, que no tiene ni un tesorero en su historia que no esté imputado. Gürtel, Taula, bueno, yo como valenciano además podría contar un montón de cosas. El partido que tiene que sacar a gente de la cárcel para que venga al Congreso de los Diputados, o las comparecencias sobre lo que ha hecho un partido a las que tenemos que asistir por videoconferencia porque están en la cárcel. El partido que ha hecho todo esto, que nos ha costado miles de millones de euros, monta una comisión por teóricamente 14.000 euros. Pero si ya estábamos de acuerdo, lo que le pregunto es otra cosa. A nosotros nos parece realmente insultante y de hecho, fíjese, nosotros hemos decidido no colaborar con la farsa, pero es que no somos los únicos, es que ningún partido ha querido colaborar con esta farsa. ¿Pero no le parece eso muy antidemocrático? ¿No deja de ser un partido mayoritario según las elecciones que tiene derecho a montar su propia comisión, al margen del análisis que podamos hacer de esa comisión? Ahí se hacen unos trabajos y hay un parlamentario que tiene plena soberanía y que tiene toda la autoridad para preguntarles a ustedes. Yo le garantizo no puede ser que un gerente vaya allí a insultar a un parlamentario. No, eso no ha sucedido. Yo estaba allí delante y no ha sucedido para nada. Solo le he hecho una broma o un chascarrillo diciendo que toda la información que nos ha pedido se la haremos llegar con un disco duro que esperemos que trate mejor que los discos duros. Y que no vaya a martillazos. De Génova. A ver, si esto pasa al revés, contestar al diputado porque si no le dejamos contestar no puede argumentar. Tienes razón. Claro, pero es que ya me he olvidado de cuál era la pregunta. La pregunta era triple. La primera... Sí, la última la he contestado y las otras, yo de verdad creo que lo importante es señalar que ningún otro partido ha querido colaborar en semejante farsa. Pero fíjese, para mí lo fundamental es lo otro que se está haciendo también en el Congreso de los Diputados. Yo presido la comisión en la que se intenta llegar a un dictamen y elaborar unas leyes que impidan que todo esto vuelva a suceder. Y ahí también me cuesta mucho, déjeme que le diga, encontrar la colaboración del Partido Popular para cambiar las cosas y llevar a cabo un trabajo de transparencia necesaria absolutamente para la democracia española.
No, digo que... ¿Ahí queda zanjado el tema? ¿O? Sí, no, bien. ¿Sí? Si nos deja, seguimos. Si nos seguimos. Déjame que planteo yo una duda que antes, por problemas de tiempo, con la última hora también se quedó en el tintero, en relación a la situación de la educación en castellano en Cataluña. Sí. Hemos tenido dos noticias en las últimas 2 semanas. La primera, la propuesta o la intención del Gobierno de intentar garantizar de alguna manera, a través de una casilla de castellano o como sea, que los padres que lo deseen y que así quieran ejercer su derecho puedan, en fin, reclamar que en el próximo curso ya se pueda escolarizar a los niños en las escuelas catalanas en castellano. Pero y en segundo lugar hemos tenido, que también le pido comentario, la sentencia del Constitucional que anula una disposición anterior de la Ley Wert, en concreto la de las ayudas para poder recibir enseñanza en castellano en colegios privados. Pero es que el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad en este asunto, ni siquiera con mayoría absoluta ha conseguido ni ha querido hacer nada que pueda molestar mínimamente a los nacionalistas para hacer que se cumpla la ley. Entonces, lo que hace Wert es poner un parche vergonzante en el que le da una paguita de 6.000 euros a las familias que se atrevan, porque tampoco es fácil, a pedir educación en castellano o en español, y les da una paguita para que se matriculen en un colegio privado. ¿Pero esto qué es? O sea, el Partido Popular ha abandonado totalmente a las familias catalanas que reivindican un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, y es la coexistencia pacífica, sin ningún problema, como debiera ser natural, de 2 lenguas vehiculares en ese territorio. Esto que a todo el mundo le parece de cajón, que en ningún otro país del mundo nadie podría ni siquiera pensar que no esté garantizado, bueno, pues aquí ni siquiera el Partido Popular con mayoría absoluta se ha atrevido a garantizarlo. Entonces, a mí la broma de decir ahora, de repente, que van a garantizarlo, bueno, no me lo creo. De hecho, al poquito tiempo, otro ministro le dijo que matizó a la ministra, le dijo, no, bueno, no, hablemos, no es tan fácil. De nuevo, una tomadura de pelo. Y el TC lo que creo que hace es darle un varapalo al parche Wert, que era un parche, debo decir, vergonzante, porque el Partido Popular, con mayoría absoluta, dejó absolutamente abandonados a los que querían. Fíjese, la ley solo pedía un 25%. De las materias en castellano. O sea, no está queriendo acabar. El tribunal dijo un 25. No está queriendo acabar con otra lengua. No, es que nada. Cuando además, a mí lo que más vergonzoso me parece de esto es que los dirigentes que están obligando a todos los niños catalanes en las escuelas públicas y concertadas a hacer este tipo de cosas, luego, como el señor Mas, como el señor Junqueras, como otros muchos más, como el señor Montilla, llevan a sus hijos a escuelas privadas donde no hay inmersión lingüística en catalán y donde pueden salir con idiomas extranjeros que te dan una ventaja competitiva respecto al resto que ya quisieran muchos niños catalanes y, por cierto, valencianos también, porque en la Comunidad Valenciana hemos tenido el mismo problema, fíjese usted, gobernando el Partido Popular. Antonio, ¿tenías alguna duda? Una precisión, sí, pero solamente en nombre de la objetividad, ¿no? Y es pura información. No en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la subvención esa de Wert, al cheque Wert. No. En relación con esa especie de anuncio que no ha existido, que se debe a un malentendido, de que el Gobierno iba a utilizar el 155 para aprovechar e imponer de una vez por todas el uso del castellano como lengua vehicular junto al castellano. Esto el Gobierno lo ha aclarado, vamos, por lo menos yo he tenido la ocasión de hablar hoy con un ministro donde me ha explicado cuál ha sido la génesis de esto y dice que no ha habido ese anuncio, que lo que ha habido es un malentendido a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta donde dijo que se iban a tomar algunas decisiones en relación con la educación y con la sanidad, y luego hubo unas declaraciones, no sé si fue de los Montserrat, de la ministra de del número 2 del propio Ministerio de Educación. Pero que quede claro, no hay ningún compromiso, no hay ningún anuncio del Gobierno de utilizar Yo el creo, 155. Antonio, que lo que hubo fue un globo sonda. Bueno, es que ni siquiera ha habido una voluntad del Gobierno para utilizar la alta inspección yo no educativa. profeso intenciones, simplemente reflejo la conversación que he tenido hoy con un ministro del Gobierno que me ha explicado con pelos y señales cómo esto pues ha ido ganando terreno cuando en realidad no respondía a nada. No ha habido ningún anuncio, ningún compromiso del Gobierno a utilizar el 155. Pero si hubo una ministra de Sanidad que lo llegó a decir. Sí. Ahí ha habido un globo sonda, pues Antonio. Porque ella había interpretado mal también. Pero claro, interpretó mal al número 2 del Ministerio de Educación. A mí me parece vergonzoso que el Partido Popular haya dejado abandonado un tema tan importante como este y que ni siquiera ha sido capaz de utilizar la alta inspección educativa para ocuparse de este tipo de problemas o de los temas del adoctrinamiento que nosotros también peleamos en el Congreso. Ya se ha hablado de la sanidad
y decir que ese es otro problema que nos preocupa y que hemos llevado al Congreso. Nos dijeron de todo menos bonitos, cuando lo único que estábamos diciendo es que, señores, la habilidad con el bisturí debiera contar mucho más que la lengua que se habla. Pero queda claro la precisión informativa que yo he hecho. Sí, no, pero si es aquí en relación hemos estado... con la polémica en la que entró inmediatamente el PSOE diciendo, acordaos, esto no es oportuno, el fondo puede ser, pero la forma está muy mal planteada, no se puede utilizar Hace hoy exactamente una semana para esto. saltó esta noticia. Hoy exactamente. Yo tenía una conversación hoy. En el Consejo de Ministros el viernes, el ministro de Educación... Se pensaba que iban a tomar la decisión. Una reunión también del presidente del Gobierno, si no recuerdo mal, con Convivencia Cívica. Eso es. Ahí es donde empezó el primer hilo. Claro, donde aquí también yo creo que creo que empezaron a marear la perdiz y lo que a mí me duele más, a engañar al personal. No se puede engañar a la gente así. Pero vamos, en todo caso no existe, ya está aclarado, no existe el compromiso de hacer esto, incluso ya de cara al curso que viene, ¿ya? Porque ni la voluntad del Partido Popular en un tema que creo que es grave y que además, no solamente por lo que antes decía esto, por la clase de dirigente que lleva Partido Popular y tampoco de la oposición, del resto de la oposición. Es que si esperas del Partido Socialista que haga algo al respecto, pues claro, es el muñidor también junto con los nacionalistas de las políticas lingüísticas, o sea que a ellos tampoco se les espera. Lamentablemente en eso nosotros estamos fuera y me he perdido. Iba a decir otra cosa respecto a este tema porque me caliento. Ah, sí, es que el fondo de la cuestión. Claro, es que además esto está teniendo resultados. Esto tiene resultados. Quiero decir, todos hemos visto a una consejera de Educación catalana que no era capaz de expresarse en castellano. Ese ya es otro asunto. Y ahí estamos de acuerdo. Pero esto viene de ahí. Claro, lo que pasa es que ella incluso hace gala del tema. Bueno, ella puede hacer gala del tema y decidir no querer aprender una lengua, pero no tiene por qué obligarme a mí y a mis hijos a pasar por el mismo lugar, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Toni Cantó. Yo creo que hemos hecho un repaso, desde luego, de la actualidad de hoy completo y pormenorizado, incluyendo esa desgraciada última hora del fallecimiento del Ertzaina. Gracias, Toni Cantó, por acompañarnos. Gracias. Tenemos una conexión en Bilbao. Agradecemos al diputado de Ciudadanos su presencia hoy con nosotros.